Buen día, chicos. Continuando con nuestro curso de Literatura 1, eh, vamos a ver el tema de hoy son subgéneros narrativos. Ya habíamos visto la sesión anterior, la clasificación de los géneros literarios que se conforman por narrativo, lírico, dramático y el ensayo. Y hoy vamos a ver los subgéneros narrativos correspondientes a el género narrativo. Y bueno. ¿Qué son los subgéneros narrativos? Bueno, la mayoría de estos subgéneros narrativos tienen una cierta característica muy especial. Si veíamos la sesión anterior, cada uno de estos subgéneros, cada uno de estos géneros que veíamos, tenían ciertas características que tienen que ver con su forma de presentación, como puede ser poesía, prosa, o algunos rasgos comunes que tienen que ver con el tiempo real y el tiempo del autor y el tiempo ficticio, como son las corrientes literarias, las reglas que cada una de estas tienen, o los movimientos literarios que manejan ciertos lineamientos para considerar una obra literaria dentro de esa clasificación y algunas funcionalidades que tenían las obras de los escritores y que tenían esa actitud de poder innovar, ¿no? Y bueno, los subgéneros narrativos que hoy vamos a trabajar tiene que ver con eso, ¿sí? Ya, digamos que estos subgéneros que nosotros estamos hoy trabajando van a tener una cuestión importante, y es que tienen como primer rasgo característico una sucesión de acciones, o sea que tienen ciertas acciones los personajes o el narrador que nos cuenta la historia de un personaje tiene cierta sucesión de acciones, y las acciones son los hechos que hacen los personajes en un tiempo y espacio. Y es que estas sucesiones de acciones van a estar narradas ¿por quién? Por el narrador, quien es un personaje de ficción. Y entendámoslo así porque la mayoría de los textos literarios van a contener ese personaje de ficción. Sin embargo, para el caso de los subgéneros narrativos, lo que nos indica este subgénero es que nos van a narrar una historia. Y es que esa historia de sucesión de acciones se le va a llamar diégesis. La diégesis no es otra cosa sino una historia que nos cuenta un narrador de ficción, pero que esta narración que nos cuenta este personaje tiene ciertas acciones que están contempladas y relacionadas con ciertos elementos que todos los textos que pertenezcan a este subgénero narrativo van a tener sin excepción. Si les llegase a faltar algún elemento de estos, entonces ya prácticamente no sería un subgénero narrativo, tal vez puede pertenecer a otro tipo de los subgéneros como líricos o dramáticos, pero en sí todos estos elementos que nosotros nos vamos a encontrar en estos textos literarios o clasificados dentro de los subgéneros narrativos, prácticamente van a tener esos elementos. Y el primer elemento, como se los mencionábamos hace un rato, es el narrador. El narrador va a ser quien nos va a contar la historia dentro de un texto, dentro de una narración, y que prácticamente está clasificado en tres tipos de narrador. El narrador autodiegético, que es el narrador personaje que nos cuenta su propia historia. El narrador intradiegético, que prácticamente es testigo de la historia que cuenta. Y el narrador extradiegético, que es prácticamente un narrador que está fuera de la historia contando una historia de ciertos personajes, pero no es parte de la historia como tal, sino más bien está fuera de esa historia que nos muestra. Y ese va a ser el narrador que nosotros vamos a contemplar. Y por esa razón, el narrador se vuelve un personaje para contar la historia. Entonces, como les decía, habrá un narrador que se convierte en personaje de la historia que cuenta, pero este es un narrador creado. Entonces, que nos va a contar la historia. Ahora, en el caso de otro elemento de la narración que siempre deben de contener estos textos, pues van a ser los personajes. Los personajes son aquellos eh, que aparecen en la historia y que son quienes realizan las acciones, ¿sí? Estos personajes van a realizar estas acciones de las cuales es la sucesión de acciones o la relación de acciones que tiene la historia o que complementan, digamos que, la diégesis. Entonces, es prácticamente estas acciones que los personajes van a realizar.
Y entonces, esas acciones, decíamos, son las que van a realizar estos personajes. Pero todas estas acciones que realizan los personajes las van a generar en un tiempo donde debemos aquí considerar el tiempo de la obra literaria y el tiempo en el cual digamos que se escribe o se crea esta historia. Es, por ejemplo, hoy podemos crear una historia en tiempos de contingencia, una historia que esté enfocada en, no sé, en el siglo XVI, pero que tenga relación con lo que está sucediendo, ¿no? O sea, contar una historia dentro de la historia y que posiblemente estén relacionadas, pero no así, digamos que directamente, ¿no? Entonces, recordemos que hay tiempo de la historia y tiempo del autor y tiempo, digamos, de la lectura del texto. Entonces, hay tres tiempos, digamos, pero en sí prácticamente está el de la historia y el del autor. Y por el otro lado, y recuerdo que si es el tiempo de la historia, pues prácticamente es un tiempo ficticio, como todo lo demás, ¿no? Y ahora sí, vamos al espacio. El espacio tiene que ver con el espacio geográfico de la obra literaria. Este, Puede ser en una calle, en un parque, en un río, ¿sí? En la Edad Media, en un castillo. Entonces, esos van a ser los espacios donde se van a desarrollar las acciones que van a ser los personajes y que van a estar contados por un narrador. Entonces, digamos que todos estos elementos que nosotros tenemos aquí, pues van a funcionar ¿para qué? Para que estos se desarrollen en una acción que se van a desembocar en lo que conocemos como la diégesis. Y la diégesis, pues prácticamente va a ser esa narración que cubre con todos estos elementos de la narración, pero que al final terminan siendo una narración literaria. Y que de esta narración literaria nos va a servir ¿para qué? Para clasificar a los textos narrativos. Y los textos narrativos se van a clasificar en los subgéneros narrativos, que estos subgéneros van a ser, en primera parte, el mito que les contaba a principio de este curso cuando veíamos el tema de la literatura como arte y decíamos que el mito es el texto, digamos, el primer texto en el cual se tiene, digamos, conocimiento. Recordemos que es una narración ficticia donde aparecen personajes como dioses, semidioses o personas con poderes, digamos que muy de divinidades, ¿no? Y que la mayoría de estos textos míticos pues nos ayudan a moralizar y a valorar ciertas circunstancias en la vida real. Por el otro lado vamos a encontrar a la leyenda, que la leyenda nos cuenta por lo regular o nos narra historias de personajes legendarios importantes de ciertas localidades o de ciertas comunidades o lugares. Eso va a ser en el caso de la leyenda. Y para el caso de la epopeya, va a ser un subgénero narrativo que nos va a contar este, acciones o hazañas de personajes legendarios como héroes, y que a partir de ello, digamos que la epopeya es de gran extensión, ¿eh? Por ejemplo, tenemos la epopeya de Gilgamesh, Orlando Furioso, o simplemente las ya conocidas y clásicas, la Ilíada y la Odisea, digamos que consideradas y escritas por este, eh, Homero. Entonces, eso va a ser la epopeya. Vamos a encontrarnos a la fábula, que la fábula es un texto narrativo muy breve, muy pequeño, pero que al final tiene una cierta moraleja que nos enseña o nos da una enseñanza de valor humano, ¿no? Y que siempre esos personajes, a diferencia de la epopeya, de la leyenda, o del mito, en el caso de la fábula, por lo regular sus personajes son animales, cosas u objetos que singularmente tienen esa capacidad de adquirir cualidades humanas para representar a los seres humanos. Y el cuento, recordemos que la mayoría de estos cuentos tienen diferentes clasificaciones o subclasificaciones, como lo estamos viendo con los subgéneros narrativos. Los cuentos prácticamente tenemos breves, cuentos de ficción, cuentos de hadas, cuento popular,
Y entonces, la mayoría de estos cuentos tienen esas dimensiones de ser breves, concisos, precisos, nos cuentan solamente una historia. Eh, la mayoría también maneja pocos personajes y tienen un carácter social, tienen diferentes temáticas, tanto morales, psicológicos, ciencia ficción, pero bueno, eso es en cuanto al cuento. Y el último, que es de los subgéneros narrativos, va a ser la novela, que digamos que es la obra literaria por excelencia, porque prácticamente maneja varios temas, varios personajes, tiene transgresiones y regresiones. Hay diferentes, está la novela pastoril, la novela de ciencia ficción, tenemos novela romántica o rosa. Tenemos una gran variedad de novelas o de tipo de novelas con diferentes temáticas que es imposible a veces comprenderlas o explicarles todas en este momento, ¿no? Pero esas prácticamente serían los subgéneros narrativos que corresponden a este apartado y si nos damos cuenta, todos estos textos que tenemos o todos estos subgéneros narrativos que tenemos aquí marcados, como es el mito, leyenda, epopeya, fábula, cuento y novela, todos estos subgéneros deben de contener los elementos de la narración para conformarse o clasificarse dentro de lo que van a ser los subgéneros narrativos y que a su vez tiene que ver con el género épico narrativo, que lo vamos a ver más adelante ya a detalle y que es el objeto de estudio de este curso de literatura 1. Bueno, y eso sería todo, chicos. Nos vemos hasta pronto.